Bueno, en este video vamos a resolver el problema de experimento con ratones, que dice así. Para probar el efecto que tiene una vacuna aplicada a 516 ratones sanos, se realiza un experimento en un laboratorio. El experimento consiste en identificar durante algunas horas la regularidad en el porcentaje de ratones que se enferman al ser expuestos posteriormente al virus que ataca la vacuna. Las siguientes gráficas representan el porcentaje de ratones enfermos al cabo de la primera, segunda y tercera hora de iniciado el experimento. Y nos muestran tres gráficas que nos dicen que en la primera hora hay un 25% de ratones enfermos. En la segunda hora hay un 37,5% de ratones enfermos. En la tercera hora hay un 43,75% de ratones enfermos. Y la pregunta nos dice, respecto al estado de los ratones con el paso del tiempo, no es correcto afirmar que A. Al cabo de la primera hora hay 75 ratones sanos. B. Al cabo de la primera hora hay 129 ratones enfermos. C. Transcurridas 2 horas y media hay más ratones sanos que enfermos. D. Entre la segunda y tercera hora, el número de ratones enfermos aumentó en un 6,25%. Bueno, para realizar este problema, tenemos que entender que tenemos 516 ratones sanos, que es nuestro 100%. Y que para saber la cantidad de ratones enfermos al cabo de las 3 horas, debo utilizar los porcentajes que me dan para saber cuántos ratones se enfermaron. Para esto, entonces utilizamos la regla de 3 simple directa, en donde averiguamos el número de ratones enfermos en cada hora. Entonces, en la primera hora tenemos que 516 ratones son nuestro 100% y en la primera hora se enferman 25 ratones. Entonces X es la cantidad de ratones enfermos que queremos averiguar. Al aplicar la regla de 3 decimos que X es igual a 516 por 25 sobre 100. Esto nos da 12.900 sobre 100, es decir, 129 ratones enfermos tenemos en la primera hora. En la segunda hora hacemos lo mismo, esta vez con 37,5%. Entonces, X es igual a 37,5 por 516 sobre 100, que nos da 19.350 sobre 100. O sea, que al cabo de la segunda hora tenemos 193,5 ratones enfermos. En la tercera hora hacemos lo mismo con el porcentaje de 43,75%. Es decir, que X es igual a 43,75 por 516 sobre 100. Esto nos da 22.575 sobre 100, es decir, que al cabo de la tercera hora tenemos 225,7 ratones enfermos. Entonces, teniendo estos datos, recordando las opciones de respuesta, nos hablan específicamente de qué pasa en la primera hora. Entonces, tengamos en mente que en la primera hora tenemos 129 ratones enfermos. Volvamos a la pregunta. Y nos dice que al cabo de la primera hora hay 75 ratones sanos. Esto es falso porque si tenemos 129 ratones enfermos y el total de nuestros ratones son 516, tenemos más o menos 380, que es el resto de ratones y están sanos, o sea, son mucho más que 75, entonces está la opción falsa. La opción B nos dice, al cabo de la primera hora hay 129 ratones enfermos, ya sabemos que eso es verdad. C, transcurridas 2 horas y media hay más ratones sanos que enfermos. Esto es verdad porque sí, transcurridas 2 horas y media hay más ratones sanos que enfermos, las gráficas que nos presentarían tendrían el porcentaje mayor al 50% de ratones enfermos en la tercera hora, si fuera entre la segunda y la tercera hora, porque es a las 2 horas y media. Y ninguna de las dos gráficas tiene este porcentaje mayor al 50%, es decir, que no
hay más ratones enfermos que sanos. Es decir, que esto es verdadero. Siempre hay más ratones sanos que enfermos a las 2 horas y media. Y la opción D dice que entre la segunda y la tercera hora el número de ratones enfermos aumentó en un 6,25%. Eso también es correcto porque si restamos 43,75% menos 37,5%, que son los porcentajes de la tercera y la segunda hora, nos va a dar efectivamente que cambió en un 6,25%. Como la pregunta es que cuál es la afirmación que no es verdadera, sabemos que la afirmación que no es verdadera es la A. Esa es la respuesta, la A. Listo. La octava pregunta nos dice, observando los datos anteriores y considerando la regularidad en el porcentaje de ratones enfermos, un integrante del equipo de investigación presentó la siguiente gráfica del porcentaje de ratones enfermos al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento. Entonces, el integrante supuso que a la cuarta hora, por esa razón de cambio, habría la mitad de ratones enfermos, un 50%. Entonces, esta gráfica no es correcta porque la información que se presenta corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de la quinta hora de iniciado el experimento y no de la cuarta hora. B. Al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento, debería haber 3,125% menos ratones enfermos que los representados. C. La información que se representa corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de 3 horas y media de iniciado el experimento. D. Al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento, debería haber 56,25% de ratones enfermos. Bueno, para eso tenemos que analizar cómo están variando nuestras gráficas, o sea, en cuánto aumenta el porcentaje de ratones enfermos al paso de las horas, cuál es el patrón, ¿sí? Para eso hacemos lo siguiente. Entonces dice, porcentaje de cambio entre horas. Entonces, entre la hora 0 y la primera hora hay un cambio del 25%, porque pues en la hora 0 no había ratones enfermos, en la primera hora había un 25% de ratones enfermos. Entre la primera hora y la segunda hora hay un cambio del 12,5%. ¿Cómo hacemos para saber esto? Restamos el porcentaje de la segunda hora menos el porcentaje de la primera hora, es decir, 37,5 menos 25%, es decir, 12,5%. Esa es la razón entre la primera y la segunda hora. Además, nos fijamos que si dividimos el porcentaje de la primera hora, que es 25%, entre 2, nos va a dar que es 12,5%. Seguimos. Entre la segunda hora y la tercera hora, ¿cuánto cambia? Entonces, en la tercera hora teníamos un porcentaje de 43,75%, le restamos el porcentaje de la segunda hora, que es 37,5%, y nos da el resultado 6,25%. También observamos lo mismo, que si dividimos 12,5% entre 2, entre la mitad, entonces tenemos un cambio del 6,25%. Entonces, como la gráfica que se presentó es acerca de la quinta hora, pues tenemos que averiguar qué pasa en la cuarta hora y en la quinta hora. Como ya tenemos un patrón, podemos hacer lo mismo. Si tenemos que va a cambiar la mitad, podemos dividir el último resultado, que es 6,25% entre 2, nos va a dar 3,125%. Si lo sumamos al porcentaje de 43,75, que era nuestro último porcentaje de ratones enfermos, nos va a dar que en la cuarta hora va a haber un 46,875% de ratones enfermos. Hacemos lo mismo en la quinta hora. Ya sabemos que nuestro último dato es de 3,125% de ratones, es nuestra razón de cambio. Si lo dividimos entre 2,
va a aumentar un 1,5625% de ratones. Entonces, el último dato que teníamos era 46,865% de ratones enfermos, y si lo sumamos al 1,5625 nos va a dar que tendremos un 48,43% en la quinta hora, ¿sí? Entonces, si recordamos la gráfica que presentaba el estudiante, nos decía que tenemos un 50% de ratones enfermos. Ya sabemos que esta gráfica es falsa. Entonces, teniendo esta información, entonces tenemos que en la cuarta hora debe haber un 46,8% de ratones enfermos, y en la quinta hora debe haber un 48,4% de ratones enfermos. Es decir, que corroboramos que la gráfica que nos representa que en la cuarta hora hay un 50% de ratones enfermos es falsa, porque en la cuarta hora es 46%, en la quinta hora es 48%. Entonces nos devolvemos a las opciones de respuestas y miramos que, a ver, la opción D dice: al cabo de la cuarta hora de iniciado el experimento debería haber 56,25% de ratones enfermos. Eso es falso, porque ya miramos que en la cuarta hora debe haber un 46% de ratones. La opción C nos dice: la información que representa corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de 3 horas y media de iniciado el experimento. Eso también es falso, porque al cabo de las 3 horas y media no va a cambiar tanto el porcentaje de ratones enfermos, y lo máximo a lo que se llega a la quinta hora es un 48%. La gráfica también pues es incorrecta. La opción B dice: al cabo de la cuarta hora de iniciar el experimento debería haber 3,125% menos ratones enfermos que los presentados. Esta es la opción correcta, porque la gráfica nos muestra que hay un 50% de ratones enfermos, y si restamos el porcentaje de la cuarta hora, que es 46,875%, efectivamente nos corrobora que la gráfica debería mostrar el porcentaje de ratones enfermos del 50% menos 3,125%, que es el 46%. Entonces, esta es la opción correcta, la opción B. La opción A es incorrecta, porque nos dice: la información que se representa corresponde al porcentaje de ratones enfermos al cabo de la quinta hora de iniciado el experimento. Y ya sabemos que al cabo de la quinta hora tenemos un 48% de ratones enfermos. Entonces, la opción es la B.